Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una sesión más de V Riesgos. En el día de hoy pues vamos a hacer un repaso que va a ser muy útil en la sesión que vamos a realizar próximamente de aplicación de los activos líquidos en riesgo de mercado, en riesgo de liquidez. Eh, entonces el día de hoy vamos a hacer un recuento muy rápido de los principales conceptos que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de realizar pues el desarrollo práctico de los activos líquidos de mercado. Bueno, mi nombre es André González. Básicamente lo que vamos a tener o que debemos considerar para la sesión en la que vamos a desarrollar este tema de los activos líquidos de mercado es el concepto del indicador del riesgo de liquidez. Es un tema pues básicamente alrededor del cual uno trata de calcular o definir eh, cuál es esa posibilidad o esa probabilidad de descalce de flujos que puede tener una entidad a la hora digamos, de compensar los ingresos de caja que tiene con los egresos de caja. De acuerdo a la metodología de la superfinanciera, el indicador de riesgo de liquidez pues, tiene dos componentes. Uno son los activos líquidos de mercado o ALM, que están señalados allí, que estamos subrayando en estos momentos con un círculo. Y el segundo componente son los requerimientos de liquidez neto. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Pues muy sencillo. Los activos líquidos de mercado, básicamente lo que nos dicen es cuáles son y cuántos son los recursos líquidos con los que cuenta una entidad para responder por los requerimientos de caja. En otras palabras, es básicamente el colchón con el que cuenta una entidad para responder ante esos posibles retiros. Esos ALM básicamente va a ser el tema que vamos a desarrollar en el momento de realizar la aplicación que haremos en la próxima sesión sobre estos activos líquidos de mercado. Entonces es importante tener muy claro el concepto, que se trata básicamente del colchón de liquidez. Eso es lo que vamos a calcular próximamente. ¿Cuál es ese colchón de liquidez? ¿Cuánto suma? Y digamos qué capacidad de cubrimiento genera frente a los requerimientos de caja. Y el componente que está a la derecha, que son los RLN, que significa requerimientos de liquidez neto, pues va a ser el segundo componente que seguramente en sesiones más adelante pues vamos a desarrollar de una manera práctica con datos de alguna entidad teórica, pues para que ustedes comprendan cómo se calcula todo el modelo y entiendan cuál es el significado del indicador de riesgo de liquidez. Bueno, los activos líquidos de mercado, que es lo que nos importa, digamos, para nuestro desarrollo práctico inicialmente, pues, como les decía, básicamente es el colchón con el que cuentan las entidades para cubrir requerimientos de caja. Y esos activos líquidos de mercado, pues, básicamente están ajustados por dos componentes. Uno es el primero que se señala en la diapositiva, que es la liquidez del mercado, eh, y que básicamente lo que trata de hacer es una estimación de cómo hago yo para saber qué tan líquido o qué tan poco líquido puede llegar a ser un título o valor. Obviamente, digamos, en el mercado no es lo mismo operar, por ejemplo, títulos de deuda pública, que tienen una liquidez muy alta, a operar, por ejemplo, títulos de deuda privada de emisores que no son muy conocidos. Eso implica obviamente un impacto en la liquidez del título. Ese ajuste por liquidez de mercado básicamente lo que trata de hacer es premiar a los títulos que tienen alta liquidez, porque en la medida en que son muy líquidos son fácilmente convertibles en dinero, por lo tanto digamos, serían un componente muy importante dentro de los activos líquidos de mercado, en la medida en que se pueden convertir muy fácil en caja. Entonces, ¿qué sucede con este ajuste por liquidez de mercado? En la medida en que el papel sea más líquido, digamos que el ajuste o el descuento que se va a hacer sobre el precio del título va a ser menor, y en la medida en que el papel sea menos líquido, el ajuste al precio de mercado va a ser mayor, es decir, el castigo que se le otorga a ese título va a ser más alto. Ese es uno de los ajustes que vamos a calcular en nuestra aplicación en la próxima sesión. Y el segundo componente importante de ajuste pues, dentro de los activos líquidos es el ajuste por riesgo cambiario. ¿Qué es lo que se trata de hacer allí? Básicamente lo que se trata de hacer es que en la medida en que una entidad financiera cuenta con títulos, valores o con liquidez que está expresada en otras monedas, como por ejemplo, o en otras paridades, como por ejemplo peso dólar, o euro dólar, o yen euro, bueno, cualquier otra paridad, pues obviamente esa liquidez pues está sujeta a un riesgo cambiario, es decir, a movimientos de esa paridad, bien sea a favor o en contra de la posición que yo tengo. Tengo un riesgo pues implícito ahí que está básicamente por las volatilidades que tenga la paridad a la que yo estoy atado.
Lo que sugiere la superfinanciera en este caso es que se haga un ajuste también por esas posiciones que están indexadas a alguna paridad que tenga volatilidad. Entonces, con esto que se busca, básicamente castigar un poco a esa liquidez que se expresa en otras monedas, reconociendo que tiene un riesgo de mercado implícito por el hecho de la volatilidad pues, que tiene por definición cualquier paridad. Eso también lo vamos a calcular en nuestro ejercicio práctico. Entonces, es importante que consideren ustedes el concepto de los ALM, el ajuste por liquidez de mercado, que lo vamos a realizar, y también el ajuste por riesgo cambiario. Dentro de los componentes de los ALM o activos líquidos del mercado, pues hay dos grandes subcomponentes. El primero de ellos son los ALAC, que son los activos líquidos de alta calidad, y el segundo de ellos son los otros activos líquidos. Digamos que en esos dos componentes vamos a centrar nuestro ejercicio en Excel. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la diferencia entre los activos líquidos de alta calidad y los otros activos líquidos? Pues muy sencillo. Básicamente los primeros, digamos, las variables que componen el ALAC, básicamente son todos esos activos con los que cuenta una entidad y que son fácilmente convertibles en dinero. Por eso son activos líquidos de alta calidad. ¿Qué hace que sean de alta calidad? El hecho de que fácilmente yo pueda tomar esos títulos valores o esas posiciones, esas inversiones que yo tenga y salir a venderlas o a liquidarlas en el mercado para convertir esa posición en caja, que es finalmente lo que yo necesito para cubrir los requerimientos de liquidez que tenga. Yo necesito caja. Obviamente, los activos líquidos de alta calidad son aquellos que fácilmente se pueden convertir en dinero. En nuestro ejercicio vamos a encontrar, por ejemplo, activos como el dinero per se, obviamente ese es el activo más líquido del mundo, los depósitos que tienen moneda extranjera en algunas entidades, eso también haría parte de los activos líquidos de alta calidad, y todos los títulos valores que estén clasificados como inversiones negociables, es decir, inversiones sobre las cuales yo esperaría obtener beneficio en el corto plazo, básicamente que son, digamos, dadas como consecuencia de movimientos, obviamente a favor del precio de mercado del título. Entonces, vamos a encontrar también algunas inversiones puntuales que pueden hacer parte de los activos líquidos de alta calidad. Y el segundo componente son los otros activos líquidos, que básicamente son activos que yo también puedo convertir en dinero, pero que, digamos, esa conversión en dinero no es tan sencilla o no es tan rápida como sí lo es la conversión en dinero de los activos líquidos de alta calidad. Es decir, estos otros activos líquidos pues también cuentan con cierto nivel de liquidez, pero la facilidad o la probabilidad de que yo los convierta en caja es menor. Básicamente, ¿por qué? Porque podemos estar hablando de un emisor que no es muy reconocido, o como lo vamos a ver en el ejercicio, también puede ser porque estamos hablando, por ejemplo, de títulos valores como pagarés, como cheques digamos, títulos valores de esta categoría que obedecen básicamente a un descuento de títulos que normalmente no tienen un mercado secundario. ¿Qué implica el mercado secundario? Básicamente es el mercado en el cual, después de que el papel se emite, es transado por intermediarios dentro del sistema financiero. Entonces ahí nace el mercado secundario. El mercado primario es el que nace cuando se emite el papel, es decir, la relación entre el emisor y el comprador del título, ese es el mercado primario. Y el mercado secundario es, una vez el papel se ha emitido y ya hace parte del mercado, el mercado secundario son todas las compras y ventas que se realizan de esos títulos valores entre intermediarios o compradores y vendedores finales. Vamos a ver que los títulos al descuento, por ejemplo, son títulos que, aunque cuentan con algún nivel de liquidez, pues son difícilmente, digamos, difícilmente convertibles en caja en el mercado secundario. ¿Por qué? Básicamente porque no hay un mercado tan organizado como por ejemplo, es el mercado de títulos de deuda pública o títulos de deuda privada, en donde, pues, digamos, siempre se reúnen compradores y vendedores, mientras que en el caso de los títulos al descuento, digamos que ese mercado no está tan claro. No es tan sencillo encontrar compradores y vendedores de esos títulos valores en el mercado secundario. Entonces, esos otros activos líquidos pues comprenden ese tipo de títulos. Y vamos a ver pues, digamos, el cálculo de la metodología dentro del desarrollo de la aplicación que haremos en la próxima sesión. Esos activos líquidos de alta calidad, pues básicamente se componen, como les decía, el disponible en moneda legal, lo que yo tenga en moneda extranjera, pero siempre y cuando lo ajuste por el riesgo cambiario que está implícito, como ya les comentaba,
y también todas las inversiones que están clasificadas como negociables, que van a ser a su vez castigadas por un ajuste de liquidez, que ya lo mencionamos anteriormente, y también por un ajuste de riesgo cambiario en los casos en los que aplique. Obviamente, si se trata de inversiones en moneda local, pues no va a haber ese riesgo cambiario implícito. Y finalmente, pues están los otros activos líquidos, que ya hemos puesto su concepto, eh, pues que también vamos a calcular dentro del desarrollo práctico. Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el precio de mercado de todos esos títulos que hacen parte de los otros activos líquidos y vamos a descontarlos por la liquidez del mercado, es decir, esa prima, digamos, esa prima de riesgo pues que se debería reconocer en esos títulos valores por el hecho de que cuentan con una menor liquidez. Y también en los casos en los que aplique, pues si uno llega a tener esa clase de títulos valores que no son tan líquidos y que están expresadas en otra paridad, pues también van a tener un ajuste por riesgo cambiario. Básicamente eso es lo que propone en términos generales el modelo de la superfinanciera en cuanto al cálculo de los activos líquidos de mercado, ajustados por liquidez de mercado y por riesgo cambiario en términos generales. Entonces ya para concluir, lo que ustedes no deben olvidar para nuestro desarrollo práctico es el concepto de los activos líquidos de mercado que se constituyen básicamente como el colchón con el que cuenta la entidad para responder ante requerimientos de caja, que digamos, es el grueso del ejercicio que vamos a realizar, y sus subcomponentes, que son básicamente dos. Los activos líquidos ajustados por liquidez de mercado, donde vamos a encontrar los activos líquidos de alta calidad, que es el primer gran componente, y el segundo gran componente son los otros activos líquidos, que obviamente cuentan con un nivel de liquidez, pero que es menor al nivel de liquidez con el que cuentan los activos líquidos de alta calidad. Vamos a ver en el desarrollo práctico cómo se lleva a cabo este proceso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Les recomiendo poder revisar esta presentación previa a nuestro desarrollo práctico para que tengan claros los conceptos. Y nos vemos pues en nuestra sesión del desarrollo en Excel de esta metodología de los activos líquidos de mercado. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés González. Los invitamos nuevamente a visitar nuestra página www.ugriegos.com y cualquier duda o inquietud que tengan, pues en mi correo a gonzalez@riesgos, pues estaré atento, pues pendiente de cualquier inquietud que ustedes tengan. Y también nos pueden seguir en Twitter, donde constantemente estamos dando comentarios de mercado accionario, de renta fija también, y bueno, en general de todo el tema de riesgo de mercado, riesgo de crédito, liquidez y demás. Muchas gracias para todos ustedes y bueno, que tengan buena noche.